Apuntad esta escena, queridos amigos, porque es la escena más humillante que se ha visto en un control de firmas del Tour de Francia en los últimos 20 años. Miércoles 15 de julio de 2026. Vichy, centro de Francia. 8 de la mañana del control de firmas de la etapa 11. Sale un ciclista español, 23 años, alicantino de nacimiento. Nombre completo: Juan Ayuso Pesquera, equipo Lidl-Trek. Y ese chaval, atentos al detalle, se presenta al control de firmas vestido con la camiseta de la selección española de fútbol, la roja, con el escudo bordado en el pecho. 48 horas después de que España hubiera eliminado a Francia en las semifinales del Mundial de Fútbol 2026, en pleno suelo francés, en plena fiesta ciclista de Francia, con las cámaras de Eurosport, de RTVE, de ESPN y de Sporza enfocándolo. Y a partir de ahí, queridos amigos, pasó lo que tenía que pasar. Los aficionados franceses que rodeaban el control de firmas empezaron a silbar, a pitar, a abuchear al español, y no lo digo yo, lo dijo él mismo. Cita textual, palabra por palabra, publicada por Ciclismo al Día, por Emisoras Unidas, por Univisión, por TUDN y por medios de referencia europeos. Dice Ayuso ante los micrófonos, riéndose incómodo. Me he llevado algún abucheo, algún pitido. Mejor me la quito ya porque no quiero que nadie durante la carrera. Fin de la cita. Mejor me la quito ya, en 30 segundos. La camiseta que se puso para picar a Francia se la tuvo que arrancar del pecho ante los silbidos del público francés. Y aquí está el detalle. Ese chaval que se puso la camiseta, ese chaval al que abuchearon en Vichy, es el mismo que lleva el maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia 2026. Y ese maillot blanco, atentos porque esto es lo grave, ese maillot blanco no era suyo. Ese maillot blanco lo llevaba puesto Isaac del Toro desde la etapa 2. Y Juan Ayuso solo pudo colgárselo del pecho porque Isaac del Toro se sacrificó por Tadej Pogačar en Lelioran y perdió 1 minuto y 31 en una sola etapa. Es decir, queridos amigos, el hombre al que Francia acaba de silbar en la salida de la etapa 11 es el que hoy lleva el maillot que le corresponde moralmente a un chaval mexicano de 22 años que nunca ha necesitado ponerse una camiseta para hacerse querer. Hoy os voy a contar esta historia entera, con las citas textuales, con los datos y con la comparación demoledora entre cómo trata la afición del Tour a Isaac del Toro y cómo trata a Juan Ayuso. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer las palabras exactas con las que Jonas Vingegaard, el danés, el eterno enemigo, ha reaccionado ante los abucheos del pelotón. Y esa reacción, os lo aviso, deja a España más sola que nunca. Bienvenido al Asfalto en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni al Lidl-Trek, ni a la prensa deportiva española, ni a ningún ciclista que se ponga una camiseta de fútbol para picar al público local del país donde compite, y luego se queje en cámara abierta de que le han silbado. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya, dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo al autobús del Lidl-Trek, donde hoy, jueves 17 de julio de 2026, mientras el pelotón se prepara para la etapa 13 entre Dole y Belfort, la más larga de todo el Tour, con 205,8 kilómetros, y con el Bayón d'Alsace como escenario final, están intentando reconstruir la imagen internacional de un chaval español al que Francia le ha silbado el maillot blanco antes de haberlo defendido en la carretera. Compárteselo al colega que hace un mes te decía que Ayuso iba a ser el gran rival de Del Toro en la clasificación de jóvenes. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también. Porque Isaac del Toro se ha ganado a la afición pedaleando, sin banderas, sin camisetas, sin ponerle un dedo en la cara a nadie. Y Juan Ayuso se ha llevado los pitidos del público en 48 horas por meterse voluntariamente en un pique futbolístico en pleno suelo francés. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de lo que pasó en Vichy, hace falta reconstruir la escena entera. Y aquí, queridos amigos, no os voy a contar la versión edulcorada de la prensa española. Os voy a contar la verdad con las citas textuales del propio protagonista. Porque el propio Juan Ayuso 2 días antes, en el día de descanso del Tour, había hecho una promesa. Y esa promesa la contó él mismo delante de los micrófonos. Cita textual, palabra por palabra, publicada por Ciclismo al Día tras la etapa 11. Dice Ayuso, primero, contando la génesis del gesto.
En el día de descanso, bromeando un poco con Dani Miranda, el periodista de AS, dije que si ganábamos salía con la bandera o con la camiseta al control de firmas. Y hasta aquí uno podría pensar, vale, es una broma privada entre un ciclista y un periodista, pero atentos, España ganó a Francia 3-1. Con doblete de Nico Williams, y a Juan Ayuso, con 700,000 aficionados franceses concentrados a lo largo de la carretera del Tour, le tocó cumplir. Sigue Ayuso, cita textual, publicada por el mismo medio y confirmada por Univisión. Me ha tocado cumplir. Me he llevado algún abucheo, algún pitido, pero muy contento de que España pueda llegar a la final. Y remató. Cita textual, palabra por palabra. Mejor me la quito ya porque no quiero que nadie durante la carrera. No lo hago por ofender ni mucho menos, sino simplemente por hacer la gracia y también por honrar un poco lo que estamos consiguiendo también en el Mundial de Fútbol. Fin de la cita. Y aquí, queridos amigos, hay que parar el video y respirar, porque en un solo control de firmas, Juan Ayuso ha hecho 3 cosas que en el ciclismo profesional no se hacen jamás. 1. Presentarse a la salida de una etapa vestido con la camiseta de fútbol de un país rival del país anfitrión de la carrera, 48 horas después de haber perdido ese país anfitrión un partido de fútbol. 2. Admitir en cámara abierta que ha recibido abucheos y pitidos del público. Y 3. Quitarse la camiseta antes de la salida porque, cito otra vez, no quiero que nadie durante la carrera. Traducción del despacho, queridos amigos, traducción al castellano llano. Se puso la camiseta para provocar, recibió los pitidos y se la tuvo que quitar por miedo a que le pitaran también en la carretera durante los 161 kilómetros de etapa. Eso, en el ciclismo profesional, se llama de una sola manera y esa manera se llama humillación pública. Y aquí viene el zasca. El gordo. Porque en ese mismo Tour de Francia, en ese mismo pelotón, hay otro ciclista joven que también podría haber jugado a la política de las banderas. Un chaval de 22 años. De Ensenada, Baja California, México. Nombre completo, Isaac del Toro Romero. Equipo, UAE Team Emirates. Ese mismo Isaac del Toro que llevaba puesto el maillot blanco de mejor joven durante 8 etapas consecutivas. Desde la victoria en Barcelona hasta el sacrificio en Leliora. Ese mismo Isaac del Toro que en la etapa 2, entrando por Montjuic, hizo la primera victoria mexicana en el Tour de Francia en 37 años, desde Raúl Alcalá en el 89. Ese mismo Isaac del Toro, al que la prensa mexicana llamaba, en las calles de Barcelona el 5 de julio, el primer héroe latinoamericano del Tour desde Nairo Quintana. Y ese mismo Isaac del Toro, atentos al detalle, cómo ha celebrado en el Tour lo que México está consiguiendo, con banderas mexicanas, con sombreros de charro, con música, con abrazos a los aficionados, sin ponerse ni una sola vez una camiseta de fútbol mexicana en un control de firmas, sin picar a Francia, sin picar a España, sin picar a nadie. Y sin embargo, atentos al detalle, la propia agencia France Press, la agencia oficial de noticias del Estado francés, la misma que Ayuso hoy le silba, escribió en su despacho oficial de la etapa 10, cito textualmente, palabra por palabra, publicado en Yahoo, en France 24 y en decenas de medios internacionales. Las banderas mexicanas rodean al autobús del UAE, uno de los más perseguidos por los aficionados, donde confluyen los que acuden a aplaudir a Del Toro, la mayoría de ellos compatriotas suyos. Fin de la cita. Y ahora, queridos amigos, comparad las 2 escenas. 1. Isaac Del Toro, mexicano, con el autobús rodeado de banderas mexicanas y sombreros de charro voluntariamente, sin haber pedido nada, sin haberse puesto nada, sin haber picado a nadie, con la agencia oficial francesa describiéndole como uno de los ciclistas más queridos del pelotón. 2. Juan Ayuso, español, con la camiseta de la Roja puesta a propósito, cumpliendo una promesa hecha para picar a Francia y llevándose los abucheos del mismo público del Tour a los 2 minutos de aparecer en el control de firmas. 2 ciclistas, 2 jóvenes, 2 maillots blancos, uno perdido, uno ganado. Y 2 formas radicalmente opuestas de entender lo que significa ser querido por la afición del deporte más internacional del planeta.
Isaac se ha ganado a la afición pedaleando. Ayuso se ha ganado los pitidos poniéndose una camiseta. Si te está gustando el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo el orgullo mexicano ante la evidencia de lo que Isaac del Toro representa frente a lo que Juan Ayuso ha protagonizado, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos, latinoamericanos y también españoles que sepan reconocer que este no es un tema de banderas, sino de saber comportarse en el trabajo. 2. Suscríbete al Asfalto en Llamas y activa la campanita, porque hoy, a las 13 horas de Francia, arranca la etapa 13 entre Dole y Belfort, 205,8 kilómetros, la más larga del Tour, con el Vallón d'Alsace como puerto emblemático a menos de 30 kilómetros de meta. Y este canal va a estar publicando el análisis en caliente esta misma tarde. 3. Y esta es la más importante. Comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya defensores de Juan Ayuso. Que lo lean, que lo vean. Que sepan que el que hoy lleva el maillot blanco de mejor joven del Tour se lo colgó del pecho después de que Isaac del Toro se sacrificara por Pogačar. Y que a las 48 horas se dedicó a picar a Francia en el control de firmas hasta llevarse los pitidos del público. Vamos con la segunda parte, que es donde entran los números. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar del maillot blanco, este canal siempre saca las cifras. Y las cifras del maillot blanco del Tour de Francia 2026 son las que más duelen en Alicante hoy. Repasemos uno por uno cómo llegó Juan Ayuso a colgarse el blanco del pecho. 1. Isaac del Toro vistió el maillot blanco por primera vez tras la etapa 2, el domingo 5 de julio en Barcelona, con victoria de etapa incluida. 2. Isaac del Toro defendió el maillot blanco durante 8 etapas consecutivas, incluyendo el podio de la etapa 6 en el Tourmalet, donde lanzó el ataque que rompió al Visma Lease Bike. 3. Isaac del Toro llegó al primer día de descanso, el lunes 13 de julio, con el maillot blanco puesto y con solo 13 segundos de ventaja sobre Ayuso. 4. Atentos porque esto es lo grave. El martes 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, en la etapa entre Aurillac y Lelioran, Isaac del Toro trabajó como gregario para Tadej Pogačar. Se puso a rueda del esloveno todo el día. Se sacrificó en el Puy-Meri, se sacrificó en la subida final. Se sacrificó atentos para que su jefe pudiera igualar a Miguel Indurain en días de amarillo. Y 5. Al cruzar la meta de Lelioran, Isaac del Toro perdió 1 minuto y 31 respecto a Pogačar, cayó del tercer al séptimo puesto de la general y le cedió el maillot blanco de mejor joven al hombre que hoy va con la camiseta de España en el control de firmas. Ese es el resumen. Isaac del Toro no perdió el maillot blanco porque fuera peor que Ayuso. Isaac del Toro perdió el maillot blanco porque se sacrificó por el líder de su equipo. Y ese es un detalle que la prensa española callará, pero que en este canal se dice sin filtro. El blanco de Ayuso es blanco heredado, no es blanco ganado. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del vídeo la reacción de Jonas Vingegaard, el danés, el eterno enemigo del UAE. El segundo de la general del Tour a 3 minutos y 36 segundos de Pogačar. Y os la voy a dar entera, palabra por palabra, porque es sencillamente enorme. Porque el propio Vingegaard, en la salida de la misma etapa 11, en el mismo control de firmas donde Ayuso se puso la camiseta de España, decidió salir a defender públicamente a Tadej Pogačar de los abucheos que el esloveno había recibido el día anterior en Lelioran. Cita textual del danés, palabra por palabra, publicada por Willer Flits, por Cycling News, por Eurosport de España y por Ciclismo Internacional. Dice Vingegaard: yo también lo soy, no creo que eso deba ser aceptable en el deporte. Y continúa, cita textual otra vez: puede que la gente no lo apoye, pero no por eso lo abucheen. ¿Para qué asistir a un evento deportivo si van a abuchear a alguien? Mejor harían en quedarse en su casa. Fin de la cita. Y aquí, queridos amigos, hay que parar el vídeo por segunda vez y respirar, porque acaba de pasar algo enorme. Un danés, el eterno rival deportivo de Tadej Pogačar, el líder del Visma, el equipo que lleva 3 años intentando destronar al UAE. El corredor al que el propio Isaac del Toro dejó a 30 segundos en el Tourmalet. Ese Vingegaard, con el maillot de puntos rojos de la montaña puesto, ha salido en cámara abierta a defender a Pogačar y ha dicho, textualmente, que quien vaya a un evento deportivo a abuchear, mejor que se quede en su casa. Y traducido, queridos amigos, traducido al castellano llano,
Vingegaard ha defendido al líder del equipo de Isaac del Toro y por extensión, atentos al detalle, ha desautorizado a todos los que abuchean en el pelotón del Tour 2026. Es decir, Vingegaard ha defendido al UAE. Los abucheos que Ayuso recibió 48 horas después, en el mismo control de firmas, en la misma salida, en la misma cámara, ya habían sido calificados por adelantado por el propio Vingegaard como inaceptables en el deporte. Y ese detalle, queridos amigos, es la humillación definitiva de Juan Ayuso hoy. Porque cuando el mejor enemigo del equipo del que vienes se convierte en el único que sale a defender la deportividad, y tú mismo eres el que se pone una camiseta de fútbol para picar y se lleva los pitidos, ya no hay defensa posible, ni de la prensa española, ni del Lidl Trek, ni del propio Ayuso, que en cámara reconoció riéndose incómodo que le habían pitado. Hay que decirlo claro, Isaac del Toro no necesita ponerse la camiseta de la selección mexicana para hacerse querer. No necesita picar a la afición francesa. No necesita cumplir promesas de bromas en el día de descanso. No necesita salir a los micrófonos a explicarle a nadie que su gesto no era por ofender. Isaac del Toro necesita una bicicleta, un puerto de montaña y aire limpio. Y con eso, en 11 etapas de su primer Tour de Francia, ha ganado una etapa en Barcelona por primera vez en 37 años. Ha subido al tercer puesto de la general. Ha vestido el maillot blanco de mejor joven durante 8 etapas. Ha lanzado el ataque que partió la carrera en el Tourmalet. Se ha sacrificado como gregario para su líder en Le Lioran. Ha abrazado a Tadej Pogačar en meta después de perder el podio. Ha aguantado en el 7º puesto de la general durante 3 días sin protestar. Y ha conseguido, atentos al dato definitivo, que la agencia oficial francesa AFP describiera al autobús del UAE como uno de los más perseguidos por los aficionados y como el epicentro de las banderas mexicanas del Tour. 11 etapas. Un chaval de Ensenada, sin una sola camiseta de fútbol, sin un solo pitido, sin un solo abucheo dirigido personalmente a él en toda la carrera. Y frente a él, atentos, un español de 23 años que se colgó el maillot blanco por herencia y se ha llevado los pitidos de la afición del Tour por una broma con un periodista. Ese es el resumen de lo que significa saber estar en el pelotón. Y para completar el cuadro, atentos a la fotografía completa de cómo llega la relación Ayuso-Isaac a la etapa 13. 1. Ayuso admitió a The Athletic en la previa del Tour que la prensa española no le ayuda, señalando específicamente que a él le exigen más que a los ciclistas europeos. 2. Ayuso se marchó del UAE Team Emirates a finales de 2025 tras años de tensión pública con el equipo y con el propio Pogačar, y hoy corre en el Lidl Trek con la etiqueta de haber traicionado a su antiguo equipo. 3. Ayuso ya había dejado claro antes del Tour, en declaraciones también recogidas por Ciclismo al Día, que Matías Schelmose no iba a ser su gregario en la carrera, lo que generó tensión interna en el Lidl Trek antes incluso de que empezara el Tour. 4. En Le Lioran, Ayuso llegó 7º, un segundo por delante de Isaac del Toro, y ese único segundo le costó al mexicano el maillot blanco que había defendido durante 8 etapas. Y 5. Ahora, en el control de firmas del 15 de julio, Ayuso se pone la camiseta de la selección española de fútbol, se lleva los pitidos y admite en cámara que mejor se la quita antes de la salida. Un ciclista con problemas con su antiguo equipo, con problemas con su nuevo equipo, con problemas con la prensa de su propio país, con problemas con el público del país anfitrión de la carrera y con un maillot blanco al que el mexicano tiene todo el derecho moral a arrebatarle en el plató de Soleilson. Y frente a él, atentos, Isaac del Toro, 7º de la general, 3º del maillot blanco, a 46 segundos de Ayuso, y con el récord absoluto del plató de Soleilson en la mochila. Esa subida donde el próximo domingo, en la etapa 15, Isaac del Toro tiene todas las papeletas para arrebatarle a Ayuso el maillot que Ayuso no ha sabido defender ni siquiera con dignidad en el control de firmas. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. El miércoles 15 de julio, en el control de firmas de la etapa 11 entre Vichy y Nevers, el ciclista español Juan Ayuso del Lidl Trek se presentó vestido con la camiseta de la selección española de fútbol para celebrar la victoria de España sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026. El propio Ayuso admitió textualmente ante los micrófonos, cito: "Me he llevado algún abucheo, algún pitido. Mejor me la quito ya porque no quiero que nadie durante la carrera.
Es decir, se puso la camiseta para picar, recibió los pitidos y se la tuvo que quitar antes de la salida. En ese mismo control de firmas, el danés Jonas Vingegaard salió a defender públicamente a Tadej Pogačar de los abucheos recibidos el día anterior en el Lioran, afirmando textualmente, cito otra vez: puede que la gente no lo apoye, pero no por eso lo abucheen. Mejor harían en quedarse en su casa. Con esa frase, Vingegaard desautorizó por adelantado a todos los que abuchean en el pelotón, incluidos los que le pitaron a Ayuso a las 48 horas. Y todo esto, atentos al detalle, ocurre mientras Juan Ayuso lleva el maillot blanco de mejor joven que Isaac del Toro defendió durante 8 etapas consecutivas y que solo perdió en Le Lioran porque se sacrificó como gregario para Tadej Pogačar. El maillot blanco que Ayuso viste hoy no es blanco ganado, es blanco heredado. Y el domingo, en la etapa 15, con final en el plató de Soleilson, subida donde Isaac del Toro tiene el récord absoluto arrebatado al propio Vingegaard hace un mes, la relación de fuerzas puede darse la vuelta. 46 segundos separan hoy al mexicano del español en la clasificación de los jóvenes. 46. En una subida de 11,3 kilómetros al 9% de pendiente media. Esos 46 segundos pueden esfumarse en 3 rampas. Así que respondedme abajo en los comentarios y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Juan Ayuso se ganó los pitidos del Tour por ponerse la camiseta de la selección española para picar a Francia? ¿O creéis que los abucheos fueron injustos y que simplemente estaba celebrando el triunfo de su selección? Escribid abajo, sé, lo ganó o injusto. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también, en el mismo comentario, en qué etapa concreta creéis que Isaac del Toro va a recuperar el maillot blanco de mejor joven. Si en la etapa 13 de hoy en Belfort, si en la 14 del sábado en Le Markstein, si en la 15 del domingo en el plató de Soleilson, o si en la contrarreloj individual de Evian de la etapa 16. Escribid el número de la etapa. Tengo un vídeo preparado con cada uno de esos 4 escenarios, con el análisis del perfil, con los vatios necesarios y con las cifras exactas que Isaac necesita en cada terreno. Y los voy a publicar por orden según vuestros votos. Si te ha gustado el video, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí grabándolo, si has disfrutado viendo cómo el chaval español que le arrebató el maillot blanco a Isaac del Toro por herencia se ha llevado los pitidos del propio Tour de Francia en menos de 48 horas, dale al like ahora mismo. Suscríbete a Asfalto en Llamas. Si aún no lo has hecho, activa la campanita. Comparte este video con todo aficionado español que hace 2 semanas te decía que Ayuso iba a ser el gran candidato al maillot blanco de París. Y nos vemos en el próximo video, que hoy a las 13 horas arranca la etapa 13 entre Dole y Belfort, la más larga del Tour, y este canal va a estar dando cobertura a cada movimiento del pelotón hasta el gran duelo del domingo en el plató de Soleilson, donde Isaac del Toro tiene el récord absoluto de la subida y donde el blanco de Ayuso puede quedarse en Alicante. Nos vemos en la carretera ya.